Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 27. Nos habíamos quedado en la clase anterior con esta propiedad, con la propiedad 2 de determinantes, y la enunciamos diciendo que si el vector renglón RI de la matriz A es de la forma lambda por RI', o sea, a este renglón lo puedo escribir como lambda por algún vector renglón, digamos RI', donde lambda es un número real. Entonces, el determinante de la matriz es igual a factorizar, o sea, sacar a este lambda de toda, o sea, aunque el lambda está multiplicando solamente a un renglón, lo puedo sacar y multiplicarlo por el determinante completo, ¿no? El determinante completo de la matriz A', donde la matriz A' va a ser la matriz que tiene en el iésimo renglón a este RI', ¿no? Entonces, tenemos esa propiedad, digamos, de factorización. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a verlo para el caso de el determinante de 2 por 2. Entonces, piensen que tenemos un determinante de 2 por 2, de tal forma que el primer renglón se puede escribir como lambda por R1, ¿no? Entonces, en el primer renglón tenemos lambda A, lambda B, C y D. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vamos a calcularlo, ¿no? Entonces calculando este determinante, sabemos que esto de acá es lambda A por D, aplicando esta diagonal, menos lambda B por C. Y como estamos en los números reales, todos estos son números reales, pues podemos factorizar, ¿no? Podemos factorizar a lambda, y entonces esto sería lambda por AD menos BC, y esto es igual a lambda por el determinante de A', ¿verdad? Donde A', si esto de acá era A, pues A' sería la matriz que tiene A, B, C y D, ¿no? O sea, la matriz esta que me permite poner el primer renglón así, y después tener la matriz A como la multiplicación de lambda por ese primer renglón. Entonces, bueno, aquí se ve de manera bastante clara. Vamos a ver el caso de 3 por 3 para hacerlo más explícito. Entonces, fíjense, para el caso de 3 por 3, si nosotros tenemos una matriz de 3 por 3, vamos a ponerle A1, lo podemos multiplicar en el lugar que nos guste, ¿no? Entonces este sería A11, B, o bueno, podemos de hecho ponerle, para no poner tantos subíndices, vamos a ponerle nada más A1, y luego este que sea B1 y este que sea C1, ¿ok? Y en el segundo vamos esta vez a poner a recuerden, es A, ¿no? Vamos a poner nuestro vector renglón, que se puede escribir como ese renglón por alguna escalar, entonces que este sea lambda A2', o sea, A2 es lambda A2', y luego este que sea lambda B2', ¿no? B2', y este que sea lambda C2', ¿no? Estos chiquitos, bueno, les pongo prima porque A2 va a ser lambda por A2', ¿no? Y B2 va a ser lambda por B2', y C2, o sea, esas son las entradas de A. Las entradas de A son de esa forma, y después tenemos aquí A3, y aquí tenemos a B3 y a C3. Y entonces, este ejemplo de acá lo pongo para que quede claro, y una idea que vale la pena ir teniendo muy presente, porque es la que está detrás de todas estas cosas de los determinantes cuando pensamos en las permutaciones. Una cosa que pasa con el asunto de las permutaciones es que realmente lo que estas cosas, las permutaciones, están haciendo es permutar lugares en la fila y lugares en la columna. O sea, estos n, las permutaciones de n en n, cuando calculamos el determinante, digamos que las primeras de 1 hasta n, uno de los conjuntos de 1 hasta n, están por las filas, por los renglones, y el segundo, el que sería el codominio, de i hasta n, estaría por las columnas. Entonces, cuando permutamos, lo que hacemos es hacer como todas las combinaciones posibles, ¿no? Todas las permutaciones entre fila y columna, de cierta manera, esta manera que captura la idea de la paridad de una permutación que tenemos
tenemos las permutaciones con cierta forma, con cierta paridad, con signo negativo, y las permutaciones con cierta paridad, a saber, las que son pares, con signo positivo. Entonces lo que va a pasar es que en cada uno de los términos de la suma total, de la serie total, que es el determinante, va a aparecer siempre, siempre, siempre al menos va a aparecer un elemento, siempre va a aparecer un elemento de cada una de las filas y un elemento de cada una de las columnas. O sea, en ninguno de los términos ocurre que no hay de alguna fila o que no hay de alguna columna. En todos los términos tiene que haber uno de cada una, porque son esas permutaciones, ¿no? Son todas las permutaciones. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que en todas las permutaciones va a aparecer en algún momento en todos los términos del determinante. Cuando los calcule, va a aparecer al menos una vez uno de los elementos de esa fila. Y eso lo que quiere decir es que va a aparecer lambda en cada uno de los términos, y por eso la puedo sacar. Entonces, por ejemplo, si calculamos este determinante, fíjense que ¿qué es lo que sería? ¿Cómo establecemos los términos del determinante? ¿Recuerdan? Los de signo positivo van a ser, pues, estos tres, ¿no? Estos eran los de signo positivo, ¿no? Entonces tenemos A1 por lambda, por B2', por C3, y ese va a ser el primer término con signo positivo. Y luego, el siguiente estaba dado por este triángulo de acá, ¿se acuerdan? Pensándolo así con la idea de las líneas. Entonces, este segundo término con signo positivo va a ser B1 por lambda C2' por A3, ¿no? A3 por B1 por lambda C2'. Entonces, en este segundo término también va a aparecer lambda nuevamente, ¿no? Como un factor. Después, el tercer término positivo, pues es el que tiene a lambda A2, a B3 y a C1. Entonces, en este término, el lambda A2' es el que va a poner el factor lambda. Entonces este lambda va a aparecer en cada uno de los términos con signo positivo. Por lo tanto, puedo factorizarlo, porque está en cada uno de los sumandos. O sea, al estar en cada uno de los sumandos puedo factorizarlo. Pero fíjense que eso también va a pasar para los de signo negativo, ¿no? Por lo que les estoy diciendo, o sea, este determinante, este número que es asociado a cada matriz, está pensado de esa forma. Es una manera en la cual nosotros combinamos los lugares en cada una de las filas con los lugares en cada una de las columnas, de manera que respetan, pues, un cierto orden, que es el que les va a dar la paridad de cada una de las permutaciones. Entonces, si pensamos en los de signo negativo, pues fíjense, otra vez de signo negativo nos vamos a tomar estos de acá, ¿no? Y entonces los de signo negativo va a empezar con el término que tiene A3 por lambda B2' por C1. Entonces en ese término ya apareció lambda, ¿no? Y después el otro término va a estar dado por este triángulo, ¿no? El triángulo cuya multiplicación sería lambda A2' por B1 por C3. Entonces A2' va a contribuir con ese lambda en el término, ¿no? Va a aparecer como factor. Y finalmente, el último término negativo va a estar dado por lambda C2, B3, A1, ¿cierto? Está dado por esto. Entonces, esto es A1 por B3 por lambda C2'. Este va a ser el factor que va a meter a lambda en el término, de tal manera que también lo puedo sacar. Entonces, como siempre va a aparecer, porque son las permutaciones de 3 en 3 elementos, entonces tienen que aparecer los tres índices que están por las filas y los tres índices que están por las columnas. Entonces siempre va a caer uno de los elementos en cada término, y eso es lo que me va a permitir que aparezcan en cada uno y que lo pueda factorizar, ¿no? Para hacer la demostración, como se los decía la vez pasada, realmente todo lo que hay que hacer es hacer el cálculo, o sea, escribir el determinante como la suma de esta epsilon de sigma, que calcula la paridad, por cada uno de los términos, ¿no? Y su permutación. Y lo que vamos a tener es que sí, en cada uno de esos términos aparece una vez lambda como factor, lo que me permite factorizarlo, sacarlo y así mostrar que el resultado se cumple, ¿no? Entonces esto de acá sería igual, y de nuevo eso, aunque aplique aquí para un solo renglón, va a aplicar para cada uno de los, para todo el determinante, ¿no? Para el determinante completo. O sea, este de aquí es igual a lambda por, y la matriz A', en este caso sería A1, B1, C1, A2',
B2', C2', A3, B3 y C3, ¿no? Eso sería A'. Entonces, siempre que tengo, digo, si quieren, calcúlenlo, ¿no? Ahorita lo hice hablado, lo dije el determinante, describí el cálculo del determinante de hablado, pero lo pueden escribir y van a ver que esto es lo que ocurre, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces tenemos que la primera propiedad nos dice que si tenemos que uno de los renglones es suma de otros dos renglones, entonces el determinante de esa matriz va a ser la suma de los determinantes de las matrices que tienen en cada una, en el correspondiente renglón, a cada uno de los sumandos y en todos los demás a los mismos que A. Y la segunda propiedad nos dice que si tengo una matriz donde en uno de los renglones puedo factorizar un escalar, el determinante de esa matriz es igual a el número, a ese escalar lambda, por el determinante de la matriz resultante de hacer esa factorización. Esto de acá, ¿no? Entonces ya tenemos las dos primeras propiedades. Vamos a ver cuál es la tercera propiedad. Entonces, la tercera propiedad, esto, si se dan cuenta, tiene un toque, tiene una especie como de tufo a las operaciones elementales, ¿verdad? Que a su vez tenían algo que ver con las combinaciones lineales. Entonces, pues sí, hacia allá es hacia donde vamos. Entonces vamos a ver la propiedad 3. La propiedad 3 dice que si A' es la matriz resultante de intercambiar dos renglones de A, entonces el determinante de A es igual a menos el determinante de A'. ¿Okay? Entonces, si tengo que este de acá, esta A' es la matriz que resulta cuando aplico a la matriz A la operación elemental de intercambiar renglones, lo que va a pasar con el determinante es que se invierte su signo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, vamos a verlo para el caso de 2×2. ¿No? Entonces, si tengo una matriz de 2×2, A, B, C y D, esta A', que es el resultado de intercambiar dos de dos renglones de este, sería, pues aquí solamente hay dos renglones, ¿no? Entonces sería necesariamente CD a B. Entonces, cuando calculo acuérdense que estos de acá, los que tienen como esa orientación que va de izquierda a derecha, son los que tienen signo positivo, ¿no? En este caso con las diagonales, o en el caso de la matriz de 3×3, con los triángulos y las diagonales. Entonces, estos que son los que tienen signo positivo, ¿no? Aquí estaría por AD, y estos, como que los invertidos, son los que tienen el signo negativo, los que tienen como esta clase de orientación de derecha a izquierda. Entonces, este sería menos BC, ¿no? Según conocemos el determinante. ¿Qué pasa si yo invierto los renglones? Si invierto los renglones, esa permutación entre el original, entre la matriz original y lo que me resulta, lo que va a pasar con cada una de las permutaciones correspondientes a cada uno de los términos, que acuérdense que lo que están permutando son columnas y vectores, es que se va a cambiar la paridad. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos es una transposición. O sea, cada uno de los términos es una transposición de los términos originales. Y acuérdense que una transposición va a tener la paridad contraria a la permutación de la cual es esa transposición. Entonces se invierten los signos. Por ejemplo, en este caso, una vez que los cambiamos, pues la diagonal que va de aquí a acá, o sea, la que iría en orientación de izquierda a derecha, normalmente, pues es la que se queda con el signo positivo, ¿no? Y la que tenemos que va de derecha a izquierda, que sería AD, es la que tiene el signo negativo, ¿verdad? O sea, ahora esto se cambió. ¿Por qué?
porque al mover la permutación, lo que obtuve fue una transposición en la cual se invierte la paridad. Entonces, en general, eso es lo que va a pasar, ¿no? En general, intercambiar los dos renglones, lo que va a hacer es que para cada una de las permutaciones correspondientes a cada uno de los términos en ese renglón, la paridad se va a invertir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener, bueno, y este claramente era el negativo del determinante, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que para cada permutación sigma en Sn, ¿no? Donde sigma está determinando el determinante de esa matriz A, tenemos una transposición y esa transposición va a ser una permutación. Bueno, nosotros sabemos que 1 bajo esta sigma, acuérdense que tenemos n factorial permutaciones, ¿no? Entonces de cada una de estas hay n factorial. Entonces vamos a tomarnos una solamente. Entonces esta sigma, que era una sigma en el cálculo del determinante de A, la puedo escribir como una transposición que a 1 lo manda a sigma 1, a 2 lo manda a sigma 2. ¿Qué hace este sigma? Lo que hace este sigma es que al número que representa al renglón le asigna una columna, ¿verdad? Eso es lo que hace el determinante. O sea, en el determinante tenemos la suma de los sigmas en Sn, de epsilon de sigma, que es la que nos calcula la paridad, por A1 sigma 1, por etcétera, etcétera, hasta n sigma n. Ese es el determinante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el determinante? La permutación en el determinante. Lo que hace la permutación en el determinante es decir, ¿no?, a cada uno de los lugares en la fila, que es el primer término, qué lugar le va a asignar en la columna, que es el segundo. Pero ahora lo que estoy haciendo es intercambiando el número de la fila, ¿no? Lo estoy moviendo. Entonces este sigma lo que hace en esa transposición, que es la que va a corresponder a la nueva, a esa prima, es que para este R y S, digamos este número R, lo que va a hacer es mandarlo a sigma. ¿De quién? Pues a sigma de aquel número al cual mandaba a S, ¿no? Este le va a asignar a R, en el lugar R le va a asignar sigma S, y a S le va a asignar sigma R, y así hasta N, sigma N, donde R y S son los renglones, o sea, solamente los intercambiamos, ¿no? R y S son los renglones intercambiados. Entonces, mientras que en sigma a S, o sea, en sigma cuando lo calculábamos en el determinante de A, que es donde R está en el R'ésimo y S está en el Sésimo, pues lo que hacía sigma era a este asignarle sigma de S y a ese asignarle sigma de R. Pero en el momento en el que los volteo, tengo esta transposición de la permutación original que determinaba los subíndices, y esa transposición lo que hace es intercambiar las imágenes. La de R ahora va a ser la de S y la de S va a ser la de R, ¿no? Donde R y S son los renglones intercambiados en A'. Entonces tengo, bueno, ahorita en el ejemplo que puse, ¿no? Tengo aquí A, B, C y D, intercambio los renglones, intercambiar los renglones es tomarse C, D, A y B, y entonces la manera en la que esto, recuerden, teníamos dos permutaciones, ¿no? Porque las permutaciones de 2 en 2 solamente son 2, y esas dos permutaciones, pues una era par, que era la identidad, y entonces en la identidad teníamos aquí a A1, 1 y a D, que es A2, 2, o sea, los de la identidad en cada una de las entradas, y esto es AD menos BC, ¿no? La permutación, que es una transposición, pero ahora la que es la identidad, pues en realidad es la transposición de este, ¿no? Del original este de acá. Entonces CB, que ahora va a ser la identidad, es la transposición de la permutación correspondiente a este término. Entonces ahora tiene, como es una transposición, invirtió la paridad de la permutación, y eso hace que se cambie el signo, y que entonces esto sea menos BC, o sea, esta de acá, perdón, más CB, menos DA.
Entonces, esta es la razón, ¿no? La razón es que al cambiar nuestro renglón, en las permutaciones, como se asignan los signos en la paridad de cada permutación va a cambiar al ser el resultado de una transposición. Bueno, entonces esa es la propiedad 3 y vamos a pasar ahora a la propiedad. Bueno, antes de dar la siguiente propiedad, antes de dar la propiedad 4, déjenme darles un resultado, ¿no? Un resultado para la multiplicación de matrices. Nosotros ya vimos multiplicación de matrices, entonces vamos a ver esta propiedad que se satisface por la operación producto en el conjunto de las matrices de n por n. Entonces vamos a ponerle proposición 1. Proposición 1. Y esa dice que la matriz determinada por la delta de Kronecker es la identidad para el conjunto de matrices de n por n con entradas en R, ¿no? Con entradas en R. Ok, entonces, ¿cuál es la delta de Kronecker? La delta de Kronecker, para quien no lo sepa, se define así. Eso es delta de IJ, o sea, es una función. Y es una función que lo que dice, o sea, tiene un par de subíndices, tiene como subíndice una pareja de elementos en algún dominio, y lo que dice es que esta delta va a ser igual a 1 en los casos en los que, o sea, la función nos va a decir esto, vamos a asignarle 1 en nuestro dominio si I es igual que J y 0 en cualquier otro caso, o sea, si I es distinto de J. Esta función, la función que hace esto, que manda a 1 cuando los dos subíndices son iguales y a 0 cuando son diferentes, se llama la delta de Kronecker. Y entonces la delta de Kronecker determina una matriz, ¿no? Entonces esto de acá es el neutro multiplicativo para la multiplicación así como la definimos, y entonces vamos a demostrar que es el neutro multiplicativo. ¿Cómo demostramos que es el neutro multiplicativo? Pues hay que multiplicar una matriz general por esta matriz, por la matriz determinada por la delta de Kronecker, y vamos a ver que la deja como estaba. Entonces, tómense una matriz A11 hasta A1n, A21 hasta A2n, y así, ¿no? Hasta AN1. Recuerden que estas son matrices cuadradas, ANN, ¿no? Entonces tómense una matriz de n por n, y a esta de acá vamos a multiplicarla por la matriz de Kronecker, que realmente determina por la delta de Kronecker, que realmente lo que está diciendo es que solamente los elementos de la diagonal, que son los que tienen la propiedad de que I sea J, son igual a 1, y todos los demás tienen que ser 0. Entonces esta es una cosa de la forma 1, 0, etcétera, etcétera, hasta 0, ¿no? En el enésimo lugar. Y en el segundo va a tener a 0 en el primero, a 1 en el segundo, etcétera, 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 y a 0 en todos los demás. Y así hasta llegar al enésimo, en donde va a tener 0 en los n menos 1 primeros lugares y 1 en el último. Entonces esta es la matriz determinada por la delta de Kronecker, y lo que afirma la proposición es que esta matriz es la matriz identidad. Y entonces, ¿quién es esto de acá? Bueno, esta, vamos a llamarle a esta de acá, a IJ, que sea la matriz normal, como la habíamos estado viendo. Entonces A es igual a IJ, y vamos a llamarle a esta B, ¿no? B es igual a B y J. Ahora tenemos esto acá. Bueno, esto sabemos, ¿cómo probamos que esto realmente ocurre? Esto sabemos que es igual a una cierta matriz de n por n, que va a tener la propiedad de que aquí esto es C11, etcétera, etcétera,
Y esta matriz, como esta es de n por n y esta es de n por n, el resultado de multiplicarla es de n por n. Entonces llega hasta C1n y después tenemos C2,1 hasta C2n, etcétera, 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 llegando hasta Cn1 y Cnn. Ese es el producto de estas dos matrices, ¿no? Una cierta matriz de n por n que tiene esta forma. Ahora, ¿qué propiedad tiene esa matriz? Bueno, esa matriz, por definición de producto, tiene la propiedad de que cada una de las entradas, o sea, cada una de estas CKL, de estas entradas, es igual, por la definición, a la suma ¿de quién? Pues a la suma de todos los A's que están en el renglón K, o sea, de todos los A, K, J, digamos, multiplicados por los B's que están en la J-ésima columna, ¿no? Perdón, la J-ésima fila. O sea, esa es la suma de todos los que están en la fila K multiplicados por todos los que están en la L-ésima columna, o sea, B, J, L, ¿no? Donde J es la que está corriendo desde 1 hasta N, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta es la entrada acá, C11, pues esta va a ser la suma de A1J por BJ1, ¿no? Y eso es A11 multiplicado por 1, A12 multiplicado por 0, etcétera, etcétera, hasta A1n multiplicado por 0, ¿no? Toda esta columna sumando cada término con los términos de esta columna, toda esta fila con esta columna. Entonces, tenemos esto de acá, tenemos que CKL, la entrada CKL en la matriz producto es igual a esta suma, a la suma de cada una de las entradas AKJ multiplicados por BJK. Pero fíjense que por cómo está definida esta matriz, la matriz B, esta matriz tiene la propiedad de que BJL es igual a 1 si J es igual a L. Y 0, BJL es igual a 0 en cualquier otro caso, ¿no? O sea, si J es distinto de L. Entonces, como solamente la matriz, solamente la entrada LL, que está sobre esta diagonal, va a ser igual a 1, eso quiere decir que en esta suma, todos los términos donde J y L sean distintos se van a hacer 0. Y solamente va a haber uno que se va a hacer 1, ¿no? ¿Cuál es el que se va a hacer 1? Pues el que se va a hacer 1 va a ser BLL. Y acuérdense que si la primera entrada de B es L, entonces la segunda entrada de A es J, porque cada correspondiente columna en la fila K-ésima tiene que corresponder a cada correspondiente fila en la columna esta J que le corresponde, ¿no? En la columna correspondiente de B. Entonces, si solamente esos son los que son 1 y todos los demás son 0, esto quiere decir que CKL es igual, digamos, a la suma, pero en realidad la suma, pues todos los términos son 0 siempre que estos sean distintos. Entonces eso va a ser igual a KL multiplicado por BLL, porque esta es la única que no es 0. Entonces todos los demás del término, de cada uno de los términos, se va a ir, excepto aquel en el que B tiene su J igual que L. Pero ese va a aparecer en ese término solamente cuando coincidan la segunda entrada y la primera entrada de A y de B respectivamente. Entonces esto CKL es igual a KL por BLL, ¿no? En el que este es 1. Pero BLL es 1 porque son los de la diagonal y todos los de la diagonal son 1. Entonces esto es A por 1, que es AKL. Y eso ya demuestra que es la identidad. Ya demuestra que esta matriz es la identidad. ¿Por qué? Porque cada entrada CKL corresponde con la entrada AKL en la matriz original. Entonces a la hora de multiplicarlo por esto, pues lo deja así como estaba, ¿no? Y la razón es esa, todos estos términos se van a hacer 0, excepto el término que tiene ABLL. Ok, entonces, bueno, así nada más visualmente también se ve, ¿no? Si la primera entrada va a ser el resultado de multiplicar todas estas por cada una de estas, de la primera columna, pues la única que va a ser 1 es A1, 1 por 1, ¿no? Entonces, y todas las demás se van a hacer 0. Entonces aquí va a quedar A1, 1. Si hago la segunda entrada, ¿no? Ahora quiero ver quién es C12. C12 va a ser el resultado de la primera fila de A y la segunda columna de B. La primera fila de A
va a tener la propiedad de que A11 se va a multiplicar por 0, entonces se va a ir. Luego el segundo, que es A12, se va a multiplicar por 1. Entonces aquí va a ir A12. Y todos los demás, todos los que restan, se van a multiplicar por 0. Entonces ya no cuentan. Y así, ¿no? Hasta el enésimo. Por ejemplo, aquí C1N está dado por la primera fila y la enésima columna de B. La primera fila de A y la enésima columna de B. Entonces todos se van a hacer 0. Va a ser A1 por 0, 0. Más A12 por 0, 0. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta A1 por 1, que es A1N por 1, que es A1N, ¿no? Pues A1N va a ir aquí. Entonces, la matriz identidad es la matriz que tiene unos en la diagonal y ceros en todas las demás entradas. Bueno, entonces ya tenemos eso de ahí y ahora sí podemos pasar a la propiedad 4.